A partir de este instante, Álvaro de Álvarez recibe a Jorge Pasadore y sus invitados. Jorge Pasadore es presentado por Super Cajero, el software de punto de venta que te ayuda a controlar tu caja, ventas e inventario. Empanada Feliz, fábrica de la verdadera empanada chilena. Y Boger Ingeniería, soluciones innovadoras en energías renovables. En 20 minutos serán las 8 de la mañana, dice Jorge Pasadora, que siempre me da felicidad la empanada feliz. Claro que sí. ¿Quién no siente felicidad con la comida, verdad? Absolutamente. Buenos días, Jorge Pasadores. Buen día para su abogado, que nos acompaña también los días martes y jueves. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Gustavo. Qué bueno estar una vez más acá ayudando a la gente en materia legal, pues. El día de hoy, bueno, queremos conversar de un tema que ha acaparado bastante tiempo los medios y un tema que, bueno, vamos a aprovechar de tocar un tema que no se ha tocado mucho en los medios. Principalmente me refiero al tema de la huelga del sector público. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos que llegar a estas instancias? ¿Por qué, por ejemplo, la huelga de Sodimac no aparece en ninguna parte? ¿Por qué este tira y afloja? Y para ello contamos con la presencia de don Gustavo, abogado, que nos va a ayudar con este tema y a tratar de desenredar un poco y aclarar varias dudas. Gustavo, buenos días. Sí, buenos días, Jorge Álvaro. Hola. La verdad es que la huelga de Home Center en la actualidad es uno de los conflictos probablemente que tiene mayor relevancia como movilización obrera, ¿no? Del sector privado. Sí. Y es muy llamativo la forma como también ha operado todos los medios de comunicación para cercar este conflicto, para no darle ninguna visibilidad. Ahora, este conflicto en particular tiene una regulación legal que permite tanto a la empresa como a los trabajadores conocer el marco dentro del cual se desarrollan las actividades del conflicto. Desde un punto de vista laboral hay una serie de insuficiencias en el régimen de negociación colectiva y de huelga que han transformado esto en un instrumento bastante débil para el sector privado. Esto tiene que ver con la imposibilidad de organizarse por rama de producción y una serie de otros elementos que, sobre todo con la reciente reforma, ha debilitado aún más la posición de los trabajadores. Pero lo que tú me planteas respecto a la situación de la ANEF o los empleados públicos es una situación distinta, porque tanto nuestro Código del Trabajo como la Ley de Seguridad Interior del Estado, como el Estatuto Administrativo, como nuestra propia Constitución, son un conjunto de normas que reunidas prohíben el ejercicio de huelga en el sector público. Lo prohíben explícitamente. Inclusive hay algunos elementos como la Ley de Seguridad de Interior del Estado que lo cualifican inclusive como delito. Eso es un asunto disculpa, abogado, pero esto es como varias cosas que han ocurrido en Chile, que no se pueden hacer, pero se hacen. Porque lo que se hace es una huelga movilizada con otro nombre, pero aquí lo que importa no es la nominación, sino el hecho, y el hecho es que paralizan al país. Efectivamente. O sea, no hay sector más importante desde el punto de vista de la negociación colectiva en la práctica y del ejercicio de huelga que el sector público. Esto revela una vez más que el derecho laboral es principalmente un reflejo de la realidad y no al revés. Las normas jurídicas tienen sentido cuando esto expresa la realidad social y no cuando pretenden tapar fenómenos tan grandes como el que decía Álvaro. En ese sentido, el gran problema que tiene el sector público es que están considerados solamente como funcionarios públicos. Está regulada su función pública. No como empleado público. Sí, como empleado público, pero no como trabajador del Estado. Ah, ya, perfecto. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia. O sea, lo que tenemos en nuestro país es un sistema de regulación de la función del empleado del Estado. Pero no tenemos un estatuto propio, porque el propio Código del Trabajo, su artículo 1, los excluye, que regule la actividad laboral de los trabajadores del Estado. Y a mí me parece importante inclusive utilizar esta nomenclatura porque permite laboralizar las relaciones que existen entre quienes trabajan para un organismo público y el Estado. Y especialmente porque al Estado le cabe inclusive una obligación mayor que la de cualquier empleador particular, que es la de la cautela de los derechos fundamentales. Esto es un asunto que se ha expresado además con distinta intensidad por resoluciones tanto de la Contraloría como de los tribunales, y en ese orden
hay un conflicto acá que tiene una entidad enorme, y es la circunstancia que nuestro país ha suscrito dos convenios, el 87 y el 151 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que obligan al Estado chileno a adoptar las medidas tendentes al respeto de los derechos laborales de todos los trabajadores sin hacer ningún tipo de distinción. De todos, sean del Estado, sean privados, etcétera. Exactamente, o sea, esto alcanza no solamente a los funcionarios públicos que son los titulares o los que están de planta, por decirlo de alguna manera, sino también todo el personal a contrata y el personal a honorarios. Esas normas rigen en nuestro país y el Estado chileno, si las incumple, como las está incumpliendo, podría ser llevado eventualmente a la Corte Interamericana para los efectos de que se sancione el incumplimiento de aquellas obligaciones que libremente el Estado chileno ha tomado. Qué interesante lo que tú mencionas, porque normalmente la gente que está contrata, muchas veces sus derechos son pasados a llevar. Muchas veces no se respetan los acuerdos, las mínimas condiciones laborales que necesita la persona. Pero lo que pasa es que en el sector público, al tener tanta cantidad de personal a honorario, los honorarios no tienen el temor constante de que no sean renovados sus contratos de honorario. Entonces, por ese temor no se suman. Exacto. Y los únicos que podrían hacer esto son los que en realidad tienen la seguridad mínima del contrato con el Estado del servicio público. De hecho, una de las preguntas que tenía para ti, Jorge, y para ti es si tal vez esto de que haya tanto trabajador a honorario en el Estado también sea una estrategia del sector público chileno, de las autoridades del país, para tener controlado un sector que puede paralizar el país. Efectivamente. Y al tener esta división, se asegura al menos que una gran cantidad de trabajadores del sector público no salgan a manifestarse. Sin duda alguna, que hay una finalidad, si se permite la expresión, de domesticar al movimiento de trabajadores del Estado. Esa es la función. El resultado del último proceso de negociación colectiva, porque eso es la verdad, lo que existía entre la ANEF y el Estado, ese proceso fue vergonzoso. O sea, en términos reales, todo el mundo lo sabe, digamos, ahí no hubo reajuste. Las remuneraciones en ese sentido, inclusive en importantes sectores de trabajadores, se han empequeñecido. Entonces, se arguye por parte de las autoridades de que son funcionarios públicos, pero quienes laboran para el Estado no son benefactores, son trabajadores que cobran un salario con el cual mantienen a sus familias, y en ese sentido resulta odioso ejercer esta discriminación entre un tipo de trabajadores y otro. Claro. Y también dentro de la propia administración del Estado, la relación que existe entre el personal de planta, que debería ser un 80%, y que no es más que un 20%. Nosotros tenemos una infracción por parte del Estado en mayúscula, en connivencia con todas las autoridades y las instituciones del Estado, que permiten que esta violación sistemática, generalizada y grave de los derechos de los trabajadores del Estado resultan afectadas. ¿Y a quién recurrimos en ese caso? O sea, si yo soy trabajador del Estado y veo que el Estado no hace absolutamente nada, siendo que por Constitución debería velar por mi integridad, por mis derechos, etcétera, ¿a quién recurro yo entonces? ¿A dónde voy? ¿A quién le alego? Bueno, en principio es necesario que el funcionario público, hay un problema aquí, podríamos llamar de cultura. El funcionario público piensa que no tiene derecho a nada. El que está en honorarios piensa que no tiene derecho a cotizaciones previsionales, a salud, a vacaciones, como están efectivamente. Y esto a veces por años, décadas. Así es. Eso es una situación, pero gravísima. En todas las reparticiones del Estado eso existe. ¿Qué es lo que pasa con respecto a esos trabajadores? Ellos tienen que ir a la inspección del trabajo, donde van a ser atendidos a lo mejor por otros trabajadores que también están en informalidad en la inspección del trabajo, y les van a negar la posibilidad, o se las van a dar, pero donde realmente se puede hacer, que es lo que es recurrir a tribunales. Y en ese sentido hay fallos de la Corte Suprema recientes que reconocen a los trabajadores honorarios su condición de trabajadores para todos los efectos del amplio espectro normativo laboral. Vamos a continuar conversando, Jorge y Gustavo, acerca de este interesante tema con Jorge Pasadores, que se sienta en Comenzando el Día siempre en la última media hora de transmisiones de nuestro programa, pero vamos a saludar a las marcas que hacen posible este segmento en Portales. ¿Quieres ordenar tu negocio y mejorar tu gestión? Para esto y mucho más, existe Super Cajero, el software de punto de venta que te ayudará a controlar tu caja, tus ventas y tu inventario. Es amigable y fácil de usar, mejor que una caja registradora. Vive la experiencia y únete a nuestra gran familia. Pruébalo en www.supercajero.cl o llamando al 32 225 2049.
Supercajero, el superhéroe de tu negocio. Empanada Feliz, gran variedad de sabores, donde destacan la clásica empanada chilena con carne picada y la exquisita empanada de queso de cabra con aceituna. La fábrica de Empanada Feliz está ubicada en calle Gay 431 Playa Ancha, a pasos de Avenida Pacífico. Si quieres quedar como un rey o una reina en tu evento o disfrutar de una verdadera empanada chilena, ven a Empanada Feliz. ¿Necesita reducir sus consumos energéticos? Utilice energía limpia, sustentable y de bajo costo, gracias a Vogger Ingeniería. Especialistas en la aplicación eficiente de energías renovables, tales como solar fotovoltaica, termosolar, geotérmica y aerotérmica. Vogger Ingeniería es la mejor solución para sus proyectos de generación eléctrica, climatización, temperado de piscinas, generación de agua caliente y más. Contáctese llamando al 32 311 9612 o en vogger.cl. Vogger Ingeniería, energía limpia para usted. En Radio Portales de Valparaíso continúa Jorge Passadore, comenzando el día junto a Álvaro de Álvarez. En 10 minutos serán las 9 de la mañana y continuamos conversando con Jorge y su invitado acerca hoy del sector público, las huelgas, las manifestaciones, lo legal o no legal de lo que hemos vivido durante estas jornadas últimas en el país. Bueno, tal como estaba diciéndolo hace un rato Gustavo, la gente del sector público muchas veces no conoce sus derechos y es por eso que hemos creado este segmento, para que conozcan sus derechos, y ese es el propósito de este programa. Recién estábamos conversando con nuestro experto legal el tema de los empleados a honorarios en el sector público, que muchas veces desconocen que tienen derechos y que se deben cumplir por el Estado. Para retomar el tema, sí, porque lo cortamos a la mitad, entonces tú me estabas explicando de que en ese caso, ¿tú como empleado público puedes ir a la inspección del trabajo? Sí, por supuesto. Puedes ir a la inspección del trabajo y puedes ejercer, además, hay una serie de cuestiones que son indubitadas, por ejemplo, la posibilidad de organizarse, de formar asociación de funcionarios públicos. Ya. Ahora, dentro del sector público están excluidos de organizarse los funcionarios a honorarios. Yeah. Los funcionarios honorarios es un gran fraude, porque eso es lo que es, que realiza la administración pública, porque la ley los autoriza para contratar honorarios a personas para realizar actividades excepcionales y puntuales. Claro. Pero aquí la verdad es que hay labores que son estructurales, que son centrales en el desarrollo de la actividad de distintas reparticiones, que están contratados con este instrumento. Recientemente en el Consejo de la Cultura yo tuve oportunidad de saber, se formó una organización de trabajadores a honorarios. ¿Ya? Y es uno de los pocos ejemplos que conozco de esta tendencia que están ejerciendo los trabajadores del Estado a organizarse. Claro. Porque no hay que perder de vista que lo que está acá en juego es la mentada libertad sindical. Claro. Acá la libertad sindical tiene muchas dimensiones. No solamente es el derecho a organizarse, es también el derecho a negociar colectivamente y es también el derecho a huelga. Claro que sí. Esas cosas están presentes si cualquiera de estos elementos no están presentes, no hay libertad sindical. Y si no hay libertad sindical, la verdad que estamos viendo afectados derechos fundamentales de los trabajadores. Y en ese sentido, que era lo que habíamos quedado pendiente antes de la pausa, es importante hacerse cargo de la conducta que han tenido nuestros tribunales del trabajo. Esta justicia reformada creo que en muchos sentidos ha ido contribuyendo a expandir los derechos de los trabajadores, que no tiene ningún sentido si están en el papel, sino que estos deben ejercerse en la práctica. Y por eso es importante de que los trabajadores, los mismos abogados y los mismos tribunales se vayan atreviendo, como lo están haciendo, de manera cada vez más creciente, a reconocerse competentes para conocer una demanda de un trabajador. Yo ejerzo hace años, y hace 10 años atrás, si yo presentaba una demanda laboral de alguien que trabajaba para un organismo del Estado, automáticamente los tribunales se declaraban incompetentes. Claro que sí. Eso claro. Actualmente no ocurre. Perfecto. Oye, queremos Gustavo, me gustaría saber dónde la gente te podría ubicar a ti, dónde un teléfono, un correo electrónico, un
algo, porque yo me imagino que hay gente escuchándote que quiere contactarte de alguna manera, sobre todo con los temas que nosotros que tienen que ver en favor de las personas. Sí. Por favor, me gustaría que dieras tus datos. Bueno, primero que en la radio, por cierto, es el principal lugar para poder contactarme, pero también tengo una página de internet con mi nombre, Gustavo Burgos Abogado, donde está toda la información referente a ese tema. Y ahí está el canal de contacto. Exactamente, ahí está el canal de contacto y bueno, la actividad que yo realizo es precisamente una actividad que está vinculada a lo que estoy hablando. Yo cuando hago estas referencias la hago no un punto de vista simplemente de valores, sino porque es algo que me consta de la manera como se está desarrollando hoy en la justicia en Valparaíso. Ya. Estimados oyentes, ustedes ya escucharon a don Gustavo Burgos, abogado especialista en el tema laboral. Yo los quiero dejar invitados para el día jueves, porque vamos a tocar un tema bastante interesante, que es ¿qué hay detrás de la huelga de la gente de Sodimac? Que es un tema que se ha postergado mucho, que es de Home Center Sodimac. Sí. Hay un tema importante ahí, Gustavo y Jorge. Me alegro que traigan el tema el jueves, porque tenemos que sacar la cara y también representar a los trabajadores de la empresa privada, porque la empresa privada tiene muchos medios en este mundo del duopolio, tiene muchos intereses en los medios de comunicación, y los medios de comunicación algunos han callado descaradamente este tema, dándole la espalda a los trabajadores. Efectivamente. Bueno, aquí les vamos a dar un lugar, como se merece. Ese sindicato está enfrentando a uno de los grupos económicos más importantes que hay en el país, que es el Grupo Falabella. ¿No? Sí. Aquí estaremos conversando de eso. Gracias, muchachos. Gracias, Jorge. ¿Por qué? Gracias a ti, Álvaro. Gracias, Gustavo. Gracias, Álvaro. Nosotros seguimos en los minutos finales de Comenzando el Día. Jorge Pasadore y sus invitados fueron presentados por Super Cajero, el software de punto de venta que te ayuda a controlar tu caja, ventas e inventario. Empanada Feliz, fábrica de la verdadera empanada chilena. Y Boger Ingeniería, soluciones innovadoras en energías renovables. Comenzando el día, la nueva mañana informativa de Radio Portales indica la hora. 8:57 minutos, tiempo de resumen final. Aunque mantiene su liderazgo, la encuesta CADEM reveló que el expresidente Sebastián Piñera disminuyó 4 puntos en la intención de voto espontáneo, pasando de un 26 a un 22%. Le siguen el senador Alejandro Guillé con un 17%, el exmandatario Ricardo Lagos con un 4%, el senador Manuel José Osandón con un 3% y el ex agente ante la Haya, José Miguel Insulza, que aparece por primera vez en la medición con un 2%. Y por último, la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que reajusta en un 10% la pensión básica solidaria de vejez. Con el reajuste, aproximadamente 580.000 personas que reciben la pensión básica solidaria verán incrementado el beneficio, en tanto que otros 780.000 pensionados del IPS, AFPs y compañía de seguro que reciben el aporte previsional solidario serán beneficiados. La actualidad nacional comenzando el día en Radio Portales de Valparaíso. Brigada de Delitos Económicos cifran más de 50 las víctimas de la corredora Marín Orrego de Viña del Mar. La presunta estafa de la corredora Martín Orrego lleva contabilizado oficialmente a la Brigada de Delitos Económicos 50 víctimas, unidad que calcula entre 600 y 1.700 millones de pesos de lo defraudado. El dueño de la empresa, Carlos Marín Orrego, expresidente de la Bolsa de Valores de Valparaíso, quien ejerció por 33 años, se encuentra en estos momentos prófugo de la justicia. En otras informaciones, son Seremi de Salud, la Intendencia y distintas autoridades locales se hicieron una campaña de concientización relacionada con los extravíos de los adultos mayores en la región, y también la Intendencia Regional, el Ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, la Alcaldesa Virginia Reginato estuvieron en la obra durante el día de ayer de anuncio de la restauración definitiva del Muelle Vergara en Viña del Mar. Actualidad regional en Comenzando el Día. La televisión cubana exhibe por primera vez la urna con cenizas de Fidel Castro. Esto ocurrió anoche en una urna de madera café que por primera vez fue exhibida por la televisión estatal. Reposan los restos del controvertido líder de la Revolución Cubana. La caja con los restos de Fidel Castro está en la sala Gradma del Ministerio de las Fuerzas Armadas, al costado de la Plaza de la Revolución en La Habana. Hasta allí llegó el presidente Raúl Castro para rendir homenaje a su hermano. Y Lufthansa, atención, anula más de 800 vuelos debido a huelga de pilotos. La compañía aérea alemana anunció que esta anulación de 800 vuelos hoy martes se debe a la huelga
de pilotos que reclaman un aumento de sus salarios. Son unos 82,000 pasajeros los que se han visto afectados por esta huelga. En otros temas, usted podría usar sus dólares en Venezuela. Parece Nicolás Maduro ha autorizado que operadoras turísticas cobren en dólares. Maduro dijo que la decisión es excepcional y pretende estimular al sector turístico en el país. Resumen internacional, comenzando el día. El presidente de la ANFP, Arturo Salá, en nombre del directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que encabeza y de cada uno de los profesionales que trabajan en el desarrollo del fútbol chileno día a día, expresa más profunda condolencia y ahonda en la corporación para conocer la información del accidente aéreo que resultó con el fallecimiento de al menos 75 personas, en el que está involucrado la delegación del Chapecoense, equipo de la primera división del campeonato brasileño. El avión que transportaba al plantel que se jugaría en la final de la Copa Sudamericana se estrelló en la ruta hacia Medellín para enfrentar al Atlético de Nacional en el duelo de ida del certamen continental. Aparece en un comunicado de prensa entregado hace algunos instantes por el ente rector del fútbol chileno. Actualidad deportiva en Comenzando el Día. Este jueves 8 de diciembre revive la antigua tradición con el campeonato de carretones Cerro Abajo. Las chanchas de madera y ruedas de rodamiento volverán a desafiar las pendientes de Valparaíso. Actividad organizada por la Junta de Vecinos 142A del Cerro Mariposa y financiada por el Fondo de Iniciativas Culturales de la Municipalidad porteña. El evento se realizará en la población Osman Pérez Freire del Cerro Mariposa el 8, 10 y 11 de diciembre. El punto de partida estará en la calle Cangreja del Paradero 3. Quienes quieran participar se pueden inscribir hasta el 30 de noviembre en Facebook. Actualidad cultural, comenzando el día. Ha sido una jornada noticiosa con noticias que aún no terminan, están en pleno desarrollo. Ha sido un gusto acompañarles en estas 2 horas de información desde Comenzando el Día en Radio Portales. Los servicios informativos, la programación de Radio Portales continuará abierta para los hechos que están llamando la atención de nuestra región. Carlos Andrés de Tapia, usted continuará portaleando la mañana y atento a los acontecimientos que llegan desde Medellín. Sí, efectivamente, tal como tú lo señalas, a través de su cuenta Twitter, Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, expresa lo siguiente: una tragedia que los enluta. Lamentamos el accidente del avión que transportaba a la delegación. Solidaridad con la familia de víctimas y con Brasil específicamente, lo señala el presidente colombiano. Y el presidente de Brasil también ha decretado este martes el luto oficial por 3 días, Gonzalo Holguín. Así es, Álvaro, en estos momentos se está operando al sexto sobreviviente encontrado, que en realidad es el quinto, porque se confirma el fallecimiento del arquero Danilo dentro de la clínica San Juan de Dios en Medellín. El sexto está siendo operado debido a una severa fractura a nivel de las costillas, ¿no? Y a nivel de la cervical. Se está esperando distinta información respecto a su estado de salud, con pronóstico reservado, por cierto, y como decías, se anuncia 3 días de lutos en Brasil por Michelle Temen en su cuenta de Twitter. Gracias, María José Pepa Pompín, por la actualidad cultural en esta jornada. Gracias a ti, Álvaro, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias, Luis Muñoz, Luis Salinas, por estar ahí en los controles, haciendo posible la salida al aire de Radio Portales a través de 3 señales. A ustedes gracias, mañana a las 7 en punto de la mañana volveremos a Radio Portales. Muy buenos días. Buenos días, que el saludo no se gasta. Aquí termina Comenzando el Día, la primera revisión de noticias de Radio Portales de Valparaíso, la radio de la quinta región. Una presentación de Yaga Chile, empresa líder mundial en la producción de radiadores ecológicos, presente en Valparaíso, Chile y otros 55 países. Voger, soluciones innovadoras en generación y distribución de energías renovables. Y Cabify, la forma más segura y económica de moverte por la ciudad. Comenzando el Día es una edición conjunta de Chile Ajeno Producciones y el Departamento de Prensa de Radio Portales.